Señor, es un gozo estar en la casa del Señor, venir, alabar su nombre, glorificarle por la tanta gratitud que hay en nuestras vidas y por lo que ha hecho y lo que sigue haciendo cada día en nosotros. Amén. Comentaba el hermano Guillermo de una necesidad de que oremos por Israel, ya que han estado bombardeando Israel. Gloria al Señor. ¿Y por qué no nos ponemos de pie y oramos por esta nación, la cual el Señor ha escogido como su pueblo? Amén. Gloria al Señor. Que el Señor será siempre guardando esta nación, será siempre guardando su pueblo, pero nosotros como pueblo de Dios en la misma manera también oramos por Israel. Amén. Y bendecimos a Israel. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, para interceder, oh Dios amado, por tu nación, Señor, por tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Rogamos, oh Dios de la gloria, que en esta hora, Señor, tú extiendas tu mano poderosa, Señor, y seas guardando, Señor, a este pueblo, Dios, que tú has escogido, Señor, oh Dios, para que sea, Señor, tu especial tesoro, Señor. Que sea, Señor, oh Dios, esa nación santa, Señor, un real sacerdocio, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Declaramos, Señor, de antemano, Señor, que tu fidelidad, Señor, para ellos, para con ellos, Señor, es permanente, Señor. Que tú, Señor, siempre guardarás a tu pueblo, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Abra su Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo número 9, y vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. El capítulo 9 de Primera de Corintios, y vamos a meditar en lo que es la defensa del apóstol Pablo, en lo que es su apostolado, escribiéndole a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y una forma de defensa para aquellos, ¿verdad?, que dudaban de su ministerio, ¿verdad? Y les escribe, ¿verdad?, y les aclara, ¿verdad?, aquellos que dudaban de su ministerio, para que estén convencidos de que ha sido llamado por Dios y que lo que está haciendo es porque Dios así lo ha establecido. Amén. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios capítulo 9, vamos a leer hasta el versículo 14 y dejamos la otra porción para el siguiente jueves, Dios mediante. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Empieza con una serie de preguntas y dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra. Rogamos, oh Dios amado, a la revelación, Señor, oh Dios, que tu Espíritu Santo da, Señor, al entendimiento, Dios amado, que tu Espíritu Santo da, tanto como para poder, Señor, oh Dios, exponerla, Señor, oh Dios, tanto como para poder, Señor, recibirla. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Uno de los temas, ¿verdad?, que en estos últimos tiempos, mientras meditaba en este sentir sobrio que debe haber, ¿verdad?, sobre la iglesia, ¿verdad?, al meditar la necesidad, ¿verdad?, que hay, ¿verdad?, de nosotros, como hace rato lo decía nuestra hermana Daisy, ¿verdad?, el poder mantener nosotros un lugar como este, ¿verdad?, considerar, ¿verdad?, simplemente, ¿verdad?, algo como una cosa razonable, ¿verdad?, que implican gastos, ¿verdad?, el tener un lugar como este, ¿verdad?, el cual nosotros podemos llamar nuestra casa, ¿verdad?, para poder venir, congregarnos y tener comunión en este lugar, ¿verdad?, como tuvimos el lunes, ¿verdad?, que hacíamos esa celebración en honor de las madres, ¿verdad?, y es justo, ¿verdad?, considerar, ¿verdad?, de una manera razonable en esto. Pero obviamente en estos últimos tiempos muchas veces puedo comprender, ¿verdad?, el sentir que hay en la iglesia del Señor cuando se habla acerca de lo que es finanzas. Yo creo que más que nada en estos últimos tiempos, no, la iglesia del Señor o aquellos que ministran o predican la palabra del Señor, no es que reclamen o que puedan declarar que tienen un derecho, ¿verdad?, de conforme a lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, de que sus necesidades sean suplidas por aquellos a quienes les ministra, ¿verdad?, la palabra del Señor, a quienes les ministra el Evangelio, sino que muchas veces tristemente vemos más que nada un abuso, ¿verdad?, en lo que es este derecho, ¿verdad?, de que el ministro pueda tener ese derecho, ¿verdad?, de que se le bendiga, ¿verdad?, para que supla sus necesidades. Y he visto mucho, ¿verdad?, que en estos últimos tiempos, ¿verdad?, hay predicadores que estimulan las emociones del pueblo, estimulan las emociones de las iglesias donde son invitados. Y en ese momento en que está la iglesia metida en esa emoción, en ese sentir, no les es difícil meter la mano al bolsillo de aquellos a quienes les están ministrando, y sin ningún pesar, sin ninguna retención, ¿verdad?, dan, incluso a veces en una manera, ¿verdad?, incluso a veces, si me permite decirlo así, más allá, ¿verdad?, de lo que tienen. Pero incluso el apóstol Pablo va a hablar acerca de esto, pero en una manera razonable. Él está hablando, ¿verdad?, en que en la iglesia en Corintio, ¿verdad?, había esta cierta razón, ¿verdad?, resultó este cierto asunto donde dudaban de su apostolado, ¿verdad?, dudaban de su ministerio. Y en los primeros versículos él aclara las cosas, quién es él, cómo es que él viene a proclamar el ser apóstol del Señor. Lo cual es, ¿verdad?, el requisito de aquellos que son ya apóstoles. Tienen que ser, ¿verdad?, personas que son llamados por el Señor personalmente, ¿verdad?, que son los requisitos, ¿verdad?, incluso cuando hacen tienen que sustituir, ¿verdad?, conforme a la escritura, Judas, ¿verdad?, oran al Señor y le dicen: Señor, te echaron suerte, no lo hicieron algo como ellos consideraron al que era más apropiado, sino que dice la palabra del Señor que echaron suerte, dejándolo a la voluntad del Señor quién era el que debería de tomar su lugar, por cuanto estaba escrito. Entonces el apóstol Pablo mismo aclara y dice: hey, ¿acaso no he visto yo al Señor también, igual como los otros, ¿verdad?, lo hicieron, ¿verdad?, y para poder tener ese privilegio también en el ser apóstol, ¿verdad?, y en la misma manera. Ahora, el apóstol Pablo habla también, ¿verdad?, en el versículo 3, y dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa.
Esta es mi defensa contra aquellos en quienes dudan de mi apostolado, el tener el derecho, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo va a hablar como, ¿verdad?, de que sus necesidades sean suplidas por aquellos a quienes les ministra. Primeramente yo quisiera que fuéramos a Gálatas, al capítulo 6, ahí unas cuantas páginas. Gálatas capítulo 6. Y leemos esta escritura que es paralela, ¿verdad?, a lo que es esto, ¿verdad?, el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 6, dice así. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer hasta el versículo número 10. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquellos, dice, que son instruidos, son enseñados en la palabra del Señor, hagan partícipe a aquel que los enseña de toda cosa buena. Háganlo partícipe a él también. Y les hace una aclaración, le dice: hey, si ustedes invierten, ustedes gastan para deleitarse en lo que es la carne, de lo cual no se cosecha nada para vida eterna, ¿cuánto más no invertir, ¿verdad?, en aquel que les ministra lo espiritual, de lo cual cosecharán vida eterna? Y establece algo, me dice: hey, no nos equivoquemos, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces esto va en referencia, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos va a hablar. El apóstol Pablo da unas ciertas ilustraciones, primeramente, para él poder aclarar, ¿verdad?, el por qué es que está el apóstol Pablo haciendo, digamos, aclarando ese derecho de que se les supla sus necesidades, ¿verdad?, por la iglesia, por aquellos a quienes él les ministra la palabra del Señor. Y hace tres ilustraciones. Una, primeramente, dice: ¿quién es aquel que presenta su servicio como soldado? Le toca a él comprar su propio armamento, le toca comprar su propio uniforme, le toca comprar todas sus cosas. Si hay alguna pregunta, tal vez le podíamos preguntar a Charles: Charles, ¿te tocó comprar a ti tu propio rifle, tu propio, ¿cómo se dice? Los proyectiles o las balas, todo te compró tu cora? No, obviamente, ¿verdad? Sirvió al país de los Estados Unidos, los Estados Unidos le provee todo lo que él necesita por el servicio que él está proveyendo a este país. Esa es la primera ilustración que hace el apóstol Pablo. La siguiente dice: ahora el que planta un campo de uvas, obviamente llega el tiempo, dice, ha trabajado, ha regado, ha cuidado, ¿verdad?, ha fertilizado, ha hecho todo lo que tiene que hacer para que el momento en cuanto el viñero, ¿verdad?, le produce uvas, ¿será que él será el único que no tiene derecho a cortarlas? Dice: no, dice, obviamente él trabajó, él invirtió, dice, entonces él tiene esa esperanza, está con esa esperanza haciendo lo que va a recoger uvas del viñero que trabajó. En el tercer ejemplo que él hace, dice: el que pastorea un rebaño. Dice, lo pastorea, él tiene un rebaño, lo lleva a los pastos, lo lleva al agua y los cuida, los protege. Y dice, obviamente él va a tomar de la leche que ordeña, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está hablando eso como aclaraciones. Y dice el apóstol Pablo, dice: ahora no estoy imponiendo esto por mi propia voluntad, ¿verdad? Como muchas veces pareciera, ya está empezando a pedir ¿verdad? Y solamente piden. Digo, no, pero lo que quiero también, quiero mantenga eso, ¿verdad? Que yo sé que hay ese resentimiento muchas veces hoy en estos tiempos. Yo creo que en esta iglesia no lo hay, ¿verdad?
somos sabios, ¿verdad? Cuando tratamos acerca de las cosas financieras y todo esto. No somos, ¿verdad?, de que estamos aquí media hora y mire y dé y siempre y ándele. No, ¿verdad? Creemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9, en el versículo 6, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice: aquel que da de conforme dispuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y eso es un principio, algo que, ¿me entiende?, me gusta a mí esa manera de dar. Es conforme sentí, no conforme me estimularon, no conforme me apucharon, no conforme me estuvieron, ¿verdad? No, conforme sentí, eso puso Dios en mi corazón y así di. Y así sea cada uno de ustedes, que sea conforme usted siente, ¿verdad? Dar. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: yo no impuse esto, no es algo que yo estoy imponiendo por mi propia voluntad, sino que esta es la voluntad de Dios, hablando en referencia a que, ¿verdad?, tiene el derecho, ¿verdad?, que los hermanos, ¿verdad?, le suplan su necesidad. Y el apóstol Pablo va a citar el Deuteronomio, la cita que él está citando es Deuteronomios capítulo 25 y el versículo 4 dice: ¿acaso no dice la escritura esto en la ley? Y está hablando en la porción cuando el Señor le da leyes humanitarias al pueblo de Israel, y escribe esto, dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Qué es lo que eso significa? Pablo mueve nuevamente la ilustración, incluso al buey que está trillando, ¿verdad? Va por el sembradillo de cualquier cosa que sea, y bozal es aquello, ¿verdad?, que le ponían en la boca, ¿verdad?, para que no tuviera libertad de poder comer una hoja aquí, una rama acá y eso allá. Incluso el Señor le dice: hey, no harás eso con él, déjalo. Si está él trabajando, él está haciendo su labor, déjalo. Que pueda por lo menos morder aquí, morder allá, y es porque él está trabajando. E incluso ahí luego el apóstol Pablo lo que hace y dice: ¿qué acaso el Señor escribió esto porque él tiene preocupación solo por los bueyes? ¿Será que el Señor se está preocupando solamente por los animales que trabajan y suplen proveen su esfuerzo para sembrar? Y incluso la respuesta del apóstol Pablo es esta: no, dice, la respuesta es, dice, lo escribió por los que trabajan en su obra. Dice el apóstol Pablo: lo escribió el Señor estrictamente por nosotros. O sea, refiriéndose a que todos los que trabajan en la obra del Señor, este es algo que Dios habló, estableció, para todos los que trabajan en la obra del Señor, dice el apóstol Pablo. Por esto el Señor lo escribió, no solamente porque está preocupado el Señor por los bueyes, sino que está estableciendo algo, ¿verdad?, en lo que sería, ¿verdad?, aquellos que obran, que colaboran, que trabajan en la obra del Señor. Dice: porque como el que ara y trilla lo hace con la esperanza de recibir fruto, así también el que siembra lo espiritual es justo que coseche lo material de aquellos en quienes siembra y trabaja. Eso es lo que el apóstol Pablo está aclarando. Y entonces el apóstol Pablo está yendo a la escritura, está yendo a la palabra. El primo les dice, primeramente le está diciendo ahí: no piense que esto es algo que yo estoy viendo por mi propio interés. Incluso del apóstol Pablo recibimos la mejor enseñanza de que tengamos cuidado como iglesia, dice: porque en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, dice, que incluso predicarán la palabra de Dios no por el interés de las almas que se salven, sino por el interés de las ganancias. Van a usar el evangelio, que hoy lo podemos ver con claridad, eso en grandes porciones. Hombres predicando el evangelio para que puedan tener jet privado, para que puedan tener mansión, para que puedan tener los lujos más grandes, a costa de que están predicando la palabra del Señor, que incluso muchas veces le dicen, lo han entrevistado y les han dicho: oigan, tantos millones que le costó ese avión que usted tiene, 50 millones, 40 millones. ¿Usted se imagina todo lo que usted hubiera podido hacer con todo ese dinero? Y obviamente se quedan con la boca cerrada, no saben qué contestar.
Y esto es algo que el apóstol Pablo les está aclarado, le dice, y no es algo que yo establecí, pero obviamente hoy en estos tiempos es algo que hemos visto salirse de proporción, ¿verdad? Dado a que vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? De que en los últimos tiempos habría personas así, ¿verdad? Verdaderamente a veces veo, eso es muy frecuente, eso es algo muy común verlo en las redes sociales. No sé, tal vez será porque a veces uno, conforme lo que uno busca, a uno le interesa y uno está viendo, todo eso surge cuando veo en alguna cosa de las redes sociales y veo mucho de eso y verdaderamente me asombro. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, miren, esto es algo que el Señor estableció. Tal vez en la iglesia en Corinto, en aquellos que dudaban del apóstol Pablo, incluso tenían este problema y le dicen, ¿saben qué? A él no tenemos por qué nosotros ayudarle, no tenemos por qué nosotros, ¿verdad? Reconocerle su trabajo, su esfuerzo. Y el apóstol Pablo a lo que hace muy sabiamente va a la escritura, va a la palabra. Dice el Señor, lo estableció así. ¿Y qué es lo que hace? Dice, el apóstol Pablo le dice, si otros participan de este derecho sobre ustedes, dice, cuánto más nosotros. El versículo 12 dice, otros participan de este derecho, dice, sobre ustedes, cuánto más nosotros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Quién de aquí ha tenido algún problema con su carro? ¿Y qué es lo que hace? Usted llama al mecánico, ¿verdad? Le llama al mecánico y el mecánico le provee un servicio. Después de que el mecánico le arregla el carro, proviéndole su servicio, ¿qué es lo que hace? Le da la mano y le dice muchas gracias y llámame otra vez. ¿Es así como se arregla todo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a hacer una cuenta y sabe que fueron tanto de partes y tanto de obra de mano. Y hay que pagarle por el servicio, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Sucesivamente tantas cosas, ¿verdad? Que lo vemos en otras cosas. Usted va a su casa, usted enciende los switches de la casa, ¿verdad? Tiene hielera conectada y todo. ¿Por qué? Porque tiene una compañía que le provee el servicio de la luz. ¿Qué es lo que hace? Cada mes le llega el bill por el servicio provisto, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, y hablando en algo, dice, si otros otros reclaman ese derecho de proveerle a ustedes servicio, dice, ¿cuánto más nosotros? Obviamente, ¿verdad? Lo que leímos en Gálatas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿Cuánto más aquellos que nos ministran lo espiritual, ¿verdad? Merecen nuestro cuidado, nuestro reconocimiento de poderles ayudar, ¿verdad? Para que la obra del Señor se lleve a cabo. Y me refiero en términos generales. No estoy incluso hablando como el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo, y si lo leímos más adelante, lo que lleva la segunda parte del mismo, dice, no estoy escribiendo esto para que eso lo hagan conmigo, porque el apóstol Pablo toma una decisión donde él ve y considera mucho más sabio hacerse de ese derecho, ¿verdad? De poder reclamar no reclamar, sino tener el derecho de que le sean suplidas sus necesidades, porque dice, yo no quiero que haya ni un estorbo para el evangelio. Tal parece, ¿verdad?, que esta contestación que le da la iglesia en Corintios, él consideró ser más sabio en esa manera, y decir, ¿saben qué? Si esto va a ser un conflicto y va a ser estorbo para la propagación del evangelio, prefiero, digamos, así dijo el apóstol Pablo, que no me den nada. Y dejémoslo así, y que la palabra del Señor se siembra y que se reciba con gozo, que se reciba con fe. Si eso es lo que se requiere, dice el apóstol Pablo, incluso él mismo dice, nosotros nos hacemos negamos ese derecho, renunciamos a ese derecho con tal de que no haya estorbo en lo que es el evangelio. Ahora, dice el apóstol, eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo, si usted lee las epístolas, incluso en algunas de ellas, el apóstol Pablo mismo reconoce que de algunas iglesias a él le ayudaron cuando estuvo en una necesidad y le dieron ofrenda, le llevaban ofrenda y todo. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo, él está diciendo, ¿sabe qué? Nosotros no hicimos uso de ese derecho.
decidimos soportar lo que fuera, si tal vez hubiera sido tal vez necesidad, tal vez hubiera sido hambre, hubiera sido frío, hubiera sido lo que sea, pero dice el apóstol Pablo, no quisimos hacer uso de ese derecho con tal de que el evangelio no fuera estorbado, de que eso no fuera un estorbo para que la iglesia o los hermanos recibieran el evangelio con gozo. Yo creo que muchas veces yo he escuchado a algunos grandes predicadores, incluso que han ido a lugares como Centroamérica, han ido a México, y me gusta, he escuchado a algunos predicadores, incluso David Wilkerson tiene una predicación muy bonita que tiene, él va, si no me equivoco, se me olvida ahorita el país donde él va, y él cuando llega empieza a proclamar, es un estadio grandísimo, y él mismo desde hace una declaración, le dice, no hemos venido para pedir ninguna ofrenda. Hemos venido a bendecirles con la palabra del Señor, y eso me estimula, la verdad, me alienta que hay gente todavía así, ¿verdad? Que dado que tienen los fondos, bueno, ya falleció, pero él tenía una iglesia, está la iglesia muy grande en Nueva York, se me olvida el nombre de la iglesia, pero ellos, de tan grandes iglesias, gran parte de las finanzas, ellos invertían en hacer estos viajes para ir y bendecir a otros países y hacer grandes conferencias, hacer grandes eventos para predicar la palabra del Señor sin ni siquiera ir y pedir ningún centavo. Es más o menos lo que el apóstol Pablo está haciendo. Saben que si esto es lo que tengamos que hacer, nosotros lo vamos a soportar con tal de que la palabra del Señor llegue al corazón de las personas y esto no sea ningún estorbo, porque francamente muchas veces el tocar el área de las finanzas, hay muchas personas que ya simplemente cuando escuchan eso cierran su corazón, dicen no, aquí solamente piden dinero, solamente piden y piden. Y es por eso que el apóstol Pablo, yo creo que la iglesia del Señor en estos tiempos tiene que ser sabia con eso, ¿me entienden? Creemos que el Señor, ¿me entiende? El Señor provee, el Señor suple de todas las cosas, y siempre lo declaramos, lo proclamamos, es dueño de todo el oro, de toda la plata. Si el Señor está en el asunto, si el Señor está en la obra, Él va a suplir la necesidad. ¿Cómo? Él sabrá cómo, y la otra manera es, Él pone en nuestros corazones, nosotros que somos miembros de la familia, de la iglesia donde estamos, el Señor pone el sentir en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, de que nosotros velemos, ¿verdad? Y seamos fieles al Señor y velar por nuestra casa. Entonces el apóstol Pablo, él mismo hace, nosotros no quisimos hacer uso de ese derecho, aunque él mismo está diciendo, es algo que, una libertad que nosotros tenemos como ministros, y no algo impuesto por él mismo, sino que él lo va a aclarar, que es algo que el Señor ha establecido, ¿verdad? En lo que es en la administración del Evangelio. Dice los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven en el altar, del altar participan. Es el versículo número 12. Y lo que aprendemos en el Antiguo Testamento, eso es lo que el apóstol Pablo va a citar, es que en el Antiguo Testamento lo que el Señor le estableció a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, les dijo, Aarón, todas estas cosas yo te las voy a dar a ti como un pacto perpetuo a ustedes. El pueblo va a traer ofrenda a ustedes, va a traer sacrificio a ustedes. Dice, y de lo que ellos traigan, esto va a ser para ustedes. Pero va a ser algo sagrado, va a ser solamente para ustedes, lo van a comer en el altar, lo van a comer en el santuario, perdón. Porque es algo sagrado para ustedes. Incluso el Señor les establece, ¿verdad?, en todo lo que el pueblo daba, en sus diezmos, en sus ofrendas al sacerdocio. Eso era para sostener toda la necesidad del templo, tanto como los que trabajaban en el templo, en el altar y todo, y suplir todo lo que se necesitaba dentro del templo, era para eso. ¿Y quién lo suplía? El mismo pueblo. El mismo pueblo suplía la necesidad que había, y el apóstol Pablo va a citar lo que era conforme a la ley en el Antiguo Testamento, lo que el Señor estableció, ¿verdad?, para que en su casa, lo que era el templo, se mantuviera. Primero, toda necesidad fuera suplida en lo que era su casa. Y usted gusta apuntar, le voy a dar 3 citas y luego las puede leer. Levíticos capítulo 6, versículos del 14 al 16. Números capítulo 5, del 9 al 10.
y Números capítulo 18, de versículos al 8 al 14. Lo puede leer cuando tenga tiempo y usted obviamente puede expandir ese estudio si usted lo gusta hacer. De ahí usted puede tomar esas citas como base y vaya a la concordancia, vaya a la referencia, cualquier fuente que usted tenga de estudio y puede ampliar eso. Pero ahora vamos a lo que la palabra del Señor dice. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 14. Les dice el apóstol Pablo en el versículo 14, dice así, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Verdad? Entonces, por aquellos que pudieran decir, sí, pero es que esto era del Antiguo Testamento, eso era, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo que se hacía, ¿verdad? Para que se supliera lo del sacerdocio. Dice, entonces el apóstol Pablo dice, ok, vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo estableció. Dice, y Él estableció que los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio, no que abusen del Evangelio, ¿verdad? Que no se enriquezcan de lo del Evangelio. Me admira mucho, si usted lee un poquito lo que es la vida de Gigi Ávila, no recuerdo ahorita exactamente las cantidades, pero Gigi Ávila es un gran ejemplo de siendo un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios. Me gusta mucho estudiar la biografía de estos grandes hombres de Dios y conocer un poquito acerca de su vida, sus decisiones en el ministerio y todo. Él fue un hombre muy modesto en cuestión de lo que él le daba como ofrenda. Obviamente fue un hombre que las masas, multitudes y grande ministerio y todo, pero él mismo les dijo que quería una cantidad modesta, y era una cantidad modesta con lo que él vivía. Cada mes solamente lo que le daba, una cantidad muy modesta. Si usted gusta lo puede buscar por ahí, y era una cantidad muy modesta lo que él le daba, y solamente eso estableció una cantidad muy modesta para él cubrir sus gastos, ¿verdad? Su comida y sus cosas que necesitaba, y lo demás, el ministerio que donde quiera que él tendría que ir, le pagara solamente sus gastos para viajar y lo que fuera, todo lo que fuera, pero para él era una cantidad muy modesta lo que él recibía, como para ser un hombre, ¿verdad?, tan reconocido, ¿verdad?, que hizo tanto para el Señor. Miles y miles de personas vinieron a los pies de Cristo a través de su ministerio, ¿verdad? Que esto es una de las cosas, ¿verdad?, que es de admirarse. En Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 9, si gusta después a leer, recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo les establece a aquellos 70 que Él manda. Les establece y les dice, déjenlos leo, y voy a leer estas últimas citas y ahí te vamos a terminar. Perdón, sí, del capítulo, perdón, estoy en el 10, aquí está, el 10, del versículo 1, ¿ya lo tiene ahí? Vamos a leer esta versita y ahí terminamos. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, para los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Miren lo que les dice en el versículo 4. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Y sanad a los enfermos que en ellas hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Miren lo que el Señor le dice, ¿saben qué? No lleven ustedes nada extra. El Señor en su fidelidad les está hablando y les dice, ¿saben qué? Sus necesidades van a ser suplidas conforme ustedes vayan avanzando.
Donde quiera que les den, donde quiera que lleguen, digo, va a haber la casa, un lugar donde les van a dar de comer. Nomás no se pongan delicados, les dice, lo que les pongan delante, eso cobra. ¿Verdad? Incluso mire lo que les dice, ustedes no lleven calzado extra, no lleven nada de eso extra, todo va a ser suplido en su tiempo, en su momento. Y eso es lo que, por eso el apóstol Pablo dice, el Señor estableció eso, que aquellos que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo simplemente está aclarándole en una manera, yendo a la Escritura y citando lo que nuestro Señor Jesucristo estableció, ¿verdad? Para que, ¿cómo es que se vela por la necesidad de la obra del Señor? Yo digo más que nada en general, ¿verdad? Es algo que todos nosotros como pueblo de Dios, como miembros de una iglesia, debemos de tener esa conciencia y ese sentir de velar por la necesidad de nuestra casa, amén, porque el Señor así lo establece, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Lo que sigue después del versículo 15 en adelante, hermano, muy precioso lo que el apóstol Pablo determina en referente a eso. Pueden ver su corazón verdaderamente dado a la obra del Señor, ¿verdad? El mantener ese gusto y ese deleite que tiene en no ser carga para nadie, ¿verdad? Pero en la iglesia en Corinto les escribe eso. Bueno,